compartiendo un mensaje hermoso que les traemos, ¿verdad? Que hoy tengo un muchacho elegante, churro, hermoso, simpático, pero mi juventud era, digamos que un facha pero total, usaba pantalones rotos, pelo largo, esa onda que de repente, digamos, va a un muchacho por la calle y dice, ese es un hippie, pero hoy es normal en nuestras calles, en nuestra sociedad. Pero imagínense ustedes, yo soy un jovencito de 43 años, cuando yo tenía la edad de usted, andar en esa forma, en esa apariencia, era algo fuera, era una locura. Hoy día, los locos son los que se visten bien y los que tienen buena onda. Pero en mi época, los hippies éramos marginados, ¿verdad? Y yo era rebelde en mi casa, yo salía temprano y me escapaba, me subía a un colectivo, me iba a otra ciudad. Un desastre total. Que a partir de este día, a partir de este momento, podamos salir atravesando esa puerta, pero con una mentalidad diferente, con una apreciación de las cosas que realmente traiga cambios a nuestras vidas. El nombre de Dios. Y el primer es el torre fuerte musical. Y nosotros podemos Hoy quiero vivir, quiero que me des vida, quiero que me perdone, quiero que mañana sea un buen médico, arquitecto, profesional, ama de casa. Señor, quiero tener un hogar donde esté establecido, donde viva con mi pareja y tenga hijos que puedan servirle a su familia, a la patria y a Dios. En este momento vamos a hacer una pequeña oración. Aquel que quiera, cierra sus ojos y van a repetir conmigo esta simple oración, pero que sea de corazón, realmente el que quiera pedir perdón a Dios y abrir su corazón para que Dios venga. Vamos ahora. Padre nuestro, te pedimos en esta mañana que perdones todos nuestros pecados y nos des la oportunidad de recibirte en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Confío en ti y sé que a partir de hoy tú cambiarás mi vida por completo. Te entrego mi corazón y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquel que le entregó su corazón, por favor, con los ojos cerrados, levante su mano. En esta mañana Dios ha estado presente con nosotros y nos ha traído salvación y vida eterna. Quiero darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.